Muy bien, en este video vamos a continuar con el estudio de la transformada inversa de Laplace. Recordemos que tanto la transformada de Laplace como la transformada inversa de Laplace son procedimientos que se utilizan en la solución de ecuaciones diferenciales y de sistemas de ecuaciones diferenciales. Nosotros ya vimos cómo calcular la transformada de Laplace de funciones de la tabla básica y de funciones multiplicadas por otras funciones. Ahora le toca el turno a la transformada inversa de Laplace. Bien, recordemos que f de t es una función variable en el tiempo. Nosotros aplicamos la transformada de Laplace a f de t para obtener una función que depende del parámetro s y le llamamos f de s. Ahora nos toca calcular o encontrar esas funciones variables en el tiempo, f de t. Es por eso que ahora vamos a aplicar la transformada inversa a las funciones que dependen del parámetro s para obtener funciones f de t. Bien, para ello, lo primero que tendremos que hacer pues es trabajar esta tablita, la tabla de transformadas inversas de funciones básicas. Simplemente se trata de aprendernos al revés la transformada de Laplace, ahora con la transformada inversa. Es decir, por ejemplo, en el número 1, nosotros teníamos que la transformada de Laplace de la función 1 es 1 sobre s. Ahora vamos a tener que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es igual a 1. Teníamos que la transformada de Laplace de la función t es igual a 1 sobre s cuadrada. Por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada ahora va a ser la función t. Y así sucesivamente. Por ejemplo, teníamos que la transformada de Laplace de la función e a la at es 1 sobre s menos a. Ahora tendremos que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos a es igual a e a la at. Por ejemplo, si tenemos que la función, que quisiéramos encontrar la transformada de Laplace de la función coseno de k por t, esta nos daría s sobre s cuadrada más k al cuadrado. Ahora queremos encontrar la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrado más k al cuadrado. Esto nos arrojaría la función coseno de k por t y así sucesivamente, ¿verdad? En el caso de la número 3, si nos damos cuenta, aquí nosotros estamos calculando transformadas inversas que nos dan potencias de t. Cualquier potencia de t, empezando desde n igual a 2, bueno, aquí dice desde n igual a 1, pero pues aquí tenemos ya el resultado cuando n es igual a 1, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que la n vale 2. La transformada de t al cuadrado me da 2 factorial sobre s al cubo. Ahora voy a querer la transformada inversa de 2 factorial sobre s al cubo y esta me va a dar t al cuadrado. O por ejemplo, si tenemos t a la cuarta y queremos calcular la transformada de Laplace de t a la cuarta, esa me va a dar 4 factorial sobre s a la 5. Ahora la transformada inversa de 4 factorial sobre s a la 5 va a ser igual a t a la cuarta. Así que esta formulita me arroja potencias de t. Muy bien, entonces se trata de aprendernos ahora la tabla al revés, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se utilizaría la tabla si quisiéramos encontrar transformada inversa de Laplace de funciones básicas? Por ejemplo, el número 1 nos piden calcular la transformada de Laplace. Déjenme lo adelanto tantito. Aquí está. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la 6. ¿Sí? Si nos damos cuenta, pues aquí tendríamos que aplicar la formulita número 3. Solamente que aquí tenemos una constante 1 y aquí nos pide un n factorial. Si abajo yo tengo s a la 6, entonces tengo s a la n más 1, por lo tanto la n valdría 5. Lo que significa que debo de completar este n factorial que le está faltando a la función para poder obtener su inversa. Sí, para que su inversa me dé t a la n. Por lo tanto, ese n factorial vendría siendo un 5 factorial. Aquí está. Completamos con un 5 factorial adentro y por supuesto aplicamos el inverso afuera, un 1 sobre 5 factorial, ¿de acuerdo? Para que la igualdad siga siendo cierta. Si agregamos un 5 factorial adentro, pues afuera tendremos que agregar su inverso, su inverso multiplicativo, que sería 1 entre 5 factorial. Entonces, ahora sí tendríamos completa la transformada inversa como 5 factorial sobre s a la 6 y esto nos va a arrojar un t a la 5. Así es.
aplicamos transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1 nos daría t a la n, ¿de acuerdo? Y el 1 entre 5 factorial, pues por supuesto que sería igual a 1 entre 120, ¿sí? Ahora vamos con el número 2. Tenemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada menos 25. Vamos a observar que abajo tengo una diferencia de cuadrados y arriba tenemos una constante. Si checamos la tablita, en el número 7 tenemos una diferencia de cuadrados y arriba tenemos una constante. Solamente que esta constante viene siendo k. Para que esta transformada inversa me dé seno hiperbólico de k por t, yo necesito tener esta k aquí arriba, ¿verdad? Y entonces aquí en el número 2, nuevamente tengo la constante 1, ¿sí? Si aquí abajo tengo 25, entonces arriba me faltaría una k igual a 5. Agregamos un 5 adentro y un quinto afuera y de esta manera ya tendríamos completa esta transformada inversa, ¿sí? Entonces, si tenemos la inversa de 5 sobre s cuadrado menos 25, la k sería igual a 5 y nos daría como resultado el seno hiperbólico de 5 por t, ¿sí? Multiplicado por el 1/5 que tenemos aquí afuera. Así es. Muy bien, en el número 3 tenemos la transformada inversa de 2s más 1 sobre s cuadrada más 9. Ok, así como en la transformada de Laplace, nosotros comentamos que podemos separar las sumas o las restas en transformadas de Laplace, en sumas de transformadas de Laplace. Podemos hacer lo mismo con las transformadas inversas de Laplace. Por ejemplo, aquí nos quedaría la transformada inversa de 2s sobre s cuadrado más 9. Podemos sacar de una vez el 2. Aquí está, para que nos quede 2 inversa de s sobre s cuadrado más 9. Luego aquí tendríamos enseguida más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 9. Pero nuevamente, si tenemos 1 sobre s cuadrada más 9, abajo tendríamos una suma de cuadrados y arriba tendríamos una constante. Esto correspondería a la fórmula número 5. Tenemos una suma de cuadrados abajo y arriba en el numerador tenemos k, ¿de acuerdo? Para que esto nos arroje un seno de k por t, necesito que aparezca esta k. Es por eso que aquí, en la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 9, que es esta segunda transformada inversa de Laplace, pues vemos que agregamos un 3, que sería la k, porque abajo tengo 9, k al cuadrado, ¿sí? Y afuera tendríamos un tercio, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ambas transformadas están completas. Por ejemplo, aquí en la primera, tengo la inversa de s sobre s cuadrado más 9. Checamos la tablita, ¿sí? Y abajo tengo una suma de cuadrados, no lo mencioné aquí. Aquí está, tengo una suma de cuadrados, una suma de cuadrados y una s arriba. Acá tendríamos una suma de cuadrados y una s arriba. Esto nos va a arrojar un coseno de k por t, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos 2 que multiplica a el coseno de 3t en este caso, ¿sí? Porque la k valdría 3. Y pues la segunda transformada, ya habíamos visto que esto me va a arrojar ¿cuál viene siendo esta? 3 sobre s cuadrado más 9, una suma de cuadrados abajo y una constante arriba, ¿sí? Nos va a arrojar un seno de k por t. En mi problema, la k es igual a 3, por lo tanto me daría un tercio de el seno de 3t. Aquí lo tenemos ya, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así es como nosotros completaríamos las transformadas inversas de Laplace si es que las funciones no están completas, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si tuviésemos transformadas de funciones que no corresponden para nada a la tabla básica? Bueno, aquí tendríamos que hacer uso de las fracciones parciales. Por ejemplo, en el número 4 tengo la transformada inversa de 1 sobre s más 1 por s menos 3 por s más 2, ¿sí? Tendríamos que trabajar esta fracción simplificada aparte, fuera de la transformada inversa de Laplace, y separarla en una suma de fracciones parciales. Recuerda que esto pues ya lo hemos trabajado anteriormente, ¿sí? En los cursos de cálculo integral, ¿ok? Por ejemplo, aquí el denominador tiene tres factores lineales y ninguno está repetido. Esto corresponde al caso 1 de fracciones parciales. Recordemos que la cantidad de fracciones parciales que nosotros vamos a tener de este lado correspondería en todo caso a
el número de factores lineales diferentes que tengamos en el denominador. ¿De acuerdo? Como aquí tenemos 3 factores lineales y los 3 son diferentes, vamos a tener 3 fracciones parciales, en donde desconocemos los numeradores. La primera fracción sería numerador A sobre S más 1. Aquí está. Más numerador B sobre S menos 3. Aquí está. Más numerador C sobre S más 2. Aquí está. ¿De acuerdo? Se trata de calcular A, B y C. Y de esta manera, una vez obtenidos esos 3 valores, pues podríamos obtener la transformada inversa para cada una de estas fracciones sin ninguna dificultad. Muy bien, ¿y cómo se calculaba el valor de A, B y C por fracciones parciales? Vamos a sacar el común denominador, que en este caso corresponde a los 3 denominadores que tenemos aquí. S más 1 por S menos 3 por S más 2. Y se hace la suma. Para hacer la suma, pues dividimos el denominador entre S más 1 y el resultado lo multiplico por A. ¿Sí? Y así sucesivamente con el otro y con el otro. Entonces vamos a tener que S más 1 por S menos 3 por S más 2 sobre S más 1 se elimina S más 1 y nos queda S menos 3 por S más 2 por A. Aquí está, A por S menos 3 por S más 2. Más el denominador, al dividirlo entre S menos 3 se elimina S menos 3 y nos queda S más 1 por S más 2 por B. Aquí está, B por S más 1 por S más 2. Más el denominador, entre S más 2 se elimina el S más 2 y nos queda S más 1 por S menos 3 por C. Aquí lo tenemos ya. ¿Sí? En este caso 1, donde tenemos factores lineales no repetidos, recuerda que también es posible que este numerador lo obtengas multiplicando cruzado. A por S menos 3 por S más 2, aquí está, más B por S más 1 por S más 2, aquí está, más C por S más 1 por S menos 3, aquí está, ¿de acuerdo? Es opcional el procedimiento que tú pues desees utilizar, pero recuerda que solamente lo puedes utilizar cuando tengamos factores diferentes. Si son factores repetidos, pues ahí de preferencia vamos a utilizar el procedimiento que te mencioné ahorita. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Recuerda que igualábamos los numeradores, el numerador de esta fracción complicada, digámoslo así, con este numerador, ¿sí? Porque estamos diciendo que todas estas fracciones son iguales. Por ejemplo, que esta fracción es igual a esta suma y que a la vez es igual a esta fracción grande, ¿verdad? Por lo tanto, si los denominadores son idénticos, pues los numeradores también deben de ser idénticos. La ecuación que resulta de igualar estos numeradores es 1. 1 es igual a A por S más 3 por S más 2, aquí está, más B por S más 1 por S más 2, aquí está, más C por S más 1 por S menos 3, aquí está. Recuerda que esta ecuación nos sirve para obtener A, B y C. ¿Y cómo se obtenían estos valores? Pues inicialmente dándole valores a la S, ¿verdad? Podemos darle valores a la S arbitrarios, de tal modo que de 3 numeradores que tenemos ahorita, A, B y C, nos eliminen 2. Es decir, le damos a S valores que nos convengan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la S, si S vale 3, puedo eliminar A porque multiplicaría 0. Y aquí puedo eliminar C porque también multiplicaría 0 y voy a poder calcular B. Por ejemplo, si aquí la S toma valor de menos 2, me daría 0 y puedo eliminar A. Aquí también me daría 0 y puedo eliminar B y calcularíamos el valor de C. O por ejemplo aquí, si la S toma el valor de menos 1, pues se eliminaría B al multiplicar por 0, aquí se eliminaría C al multiplicar por 0 y pudiéramos calcular el valor de A. Exactamente, entonces son los 3 valores que nosotros vamos a elegir para S. Aquí en la siguiente página volví a escribir la misma ecuación. Vamos a trabajarla, ¿de acuerdo? Dijimos que, por ejemplo, si le damos a S el valor de 3, ¿sí? Voy a calcular un numerador. Entonces, si la S vale 3, esto sería 0, me quedaría A por 0. Ok, de este lado tengo la constante 1, esta pasa igual, ¿sí? Tendríamos A por 0
más, aquí tengo 3 más 1, 4, aquí 3 más 2 son 5, muy bien. Si la S vale 3, vale 0, por lo tanto me queda C por 0. Se elimina A, se elimina C, ¿sí? Y vamos a poder encontrar el valor de B. Aquí tendría 20B. Al pasar el 20 dividiendo, ya tenemos que B es igual a un 20avo. Luego vamos a darle enseguida a S el valor de menos 1. Nuevamente el 1 pasaría igual. Cuando S vale menos 1, aquí me quedaría A que multiplica a menos 4, aquí está. Menos 1 más 2 sería 1, aquí está. Si la S vale menos 1, esto me da 0 y se va a eliminar la B. Si la S vale menos 1, aquí me da 0 y se va a eliminar la C. ¿Ok? Entonces se elimina la B y se elimina la C. Aquí me quedaría menos 4A. Al pasarlo dividiendo, la A valdría menos 1/4. Ya tenemos el valor de A. Muy bien. Luego vamos a darle a la S el valor de menos 2. Si la S es menos 2, tenemos que 1 es igual. Si S vale menos 2, nuevamente la voy a multiplicar al 0. Aquí está. Aquí la B multiplicaría al 0. Aquí está. Menos 2 más 1. Aquí me quedaría C por menos 1. Y menos 2 menos 3 sería menos 5. ¿De acuerdo? Entonces se va a eliminar A y se va a eliminar B. Aquí me quedaría 5C positivo. El 5 pasaría dividiendo el 1 y ya tenemos el valor de 0. El valor de los tres numeradores, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos regresamos al problema original, que es este. Vamos a obtener la inversa de 1 sobre S más 1 por S menos 3 por S más 2. Aquí tenemos las fracciones parciales, la descomposición de esta fracción en fracciones parciales. Y enseguida vamos a sustituir el valor de A, el valor de B y el valor de C. Por lo tanto, nos quedaría la inversa de la A es menos 1/4, sería menos 1/4 sobre S más 1, más la B, aquí está la B, es un 20avo. Aquí está, entonces sería más un 20avo sobre S menos 3. Y la C es un quinto, nos quedaría más un quinto sobre S más 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sacar cada uno de los coeficientes, vamos a mandarlos aquí para afuera y separamos en tres transformadas inversas. La primera sería menos 1/4 inversa de 1 sobre S más 1, aquí está, más un 20avo inversa de 1 sobre S menos 3, aquí está, más un quinto inversa de 1 sobre S más 2, aquí está. ¿Sí? Y pues como puedes observar, en esas tres transformadas vamos a aplicar, me voy a regresar acá arriba, esta formulita, la número 4, decimos que la inversa de 1 sobre S menos A es igual a E a la AT, ¿sí? Entonces, vamos a regresarnos, aquí está, ¿sí? En la primera vamos a tener menos 1/4, inversa de 1 sobre S más 1 pues sería E a la menos T, aquí está, menos 1/4 de A a la menos T. Sería más un 20avo inversa de 1 sobre S menos 3, pues me va a dar E a la 3T, por un 20avo sería un 20avo de A a la 3T, aquí está. Luego tendríamos la inversa de 1 sobre S más 2, pues va a ser E a la menos 2T por un quinto, sería un quinto de E a la menos 2T. Listo. Finalmente tenemos la función variable en el tiempo, ¿verdad? Ok. Resolviendo la transformada inversa de Laplace, pues de esta función complicada, dependiendo del parámetro S. En este problema, nosotros utilizamos fracciones parciales caso número 1, en donde el denominador tiene factores lineales y ninguno está repetido. Muy bien. Continuamos ahora con el problema número 5. Tenemos la transformada inversa de 2s cúbica más 4s menos 8 sobre s cuadrada menos s por s cuadrada más 4. Esta fracción obviamente está simplificada, pero es muy complicada, ¿sí? Muy complicada la fracción, ¿sí? Vamos a observar que el denominador tiene dos factores cuadráticos, pero que el primero todavía se puede factorizar, ¿sí? Podemos ir factorizando aquí, nos conviene, ¿de acuerdo? Sacando la s de factor común, vamos a tener s que multiplica a s menos 1.
Y vemos que el otro factor es una suma de cuadrados. La suma de cuadrados no es factorizable en el campo de los números reales. Sí lo es en el campo de los números complejos. Nosotros vamos a trabajar en el campo de los números reales. Por lo tanto, esta suma de cuadrados se quedaría así. Bien, ¿y qué es lo que vamos a tener? Pues nuevamente necesitamos descomponer esta fracción en una suma de fracciones parciales, por supuesto, más simples. Pero vamos a observar que vamos a aplicar el caso número 1, donde tenemos s sobre s menos 1. Aquí tendríamos dos fracciones parciales, numerador a entre s más numerador b entre s menos 1. Es decir, aplicamos el caso 1, factores lineales no repetidos, ¿sí? Pero en este factor cuadrático repetido vamos a recordar que en fracciones parciales correspondía al caso número 3. ¿Qué pasaba con una fracción parcial cuando el denominador tenía factores cuadráticos distintos? Bueno, en este caso pues nada más tengo un factor cuadrático, ¿verdad? Sí. Le correspondían dos numeradores. Uno de ellos estaba multiplicado por la variable que estamos trabajando, en este caso la s, ¿sí? Y el otro pues sería una constante, ¿verdad? Entonces significa que para este factor cuadrático el numerador va a quedar c por s más d, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer nuevamente la suma de las fracciones parciales que vemos aquí, sacando como un denominador, ¿sí? Los tres denominadores nuevamente son diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recuerda que aquí sí podemos multiplicar como lo comentábamos hace unos segundos en el problema anterior. Tenemos la opción de dividir el denominador s por s menos 1 por s cuadrado más 4 entre los de abajo y el resultado multiplicarlo por los numeradores, ¿de acuerdo? Pero como los tres denominadores son diferentes, como todos son diferentes, también podemos multiplicar el primer numerador por los otros dos denominadores. Aquí nos quedaría a por s menos 1 por s cuadrado más 4, más el numerador b por s y por s cuadrado más 4, aquí está, más el numerador cs más d por s menos 1, aquí lo obtenemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero también es posible dividir, por ejemplo, este último, s por s menos 1 por s cuadrado más 4. Entre s cuadrado más 4, pues eliminaría s cuadrado más 4 y nos quedaría s por s menos 1 que multiplica a cs más d. Aquí está, s por s menos 1 por cs más d. Bien, te recuerdo que es opcional, pero solamente lo vamos a hacer en el caso 1 y en el caso 3 de fracciones parciales. Bien, lo que sigue es igualar los numeradores. Igualamos 2s cúbica más 4s menos 8 a este numerador. Aquí lo tenemos. 2s cúbica más 4s menos 8 sería igual a por s menos 1 por s cuadrado más 4. Aquí está. Más bs por s cuadrado más 4. Aquí está. Más cs más d por s menos 1. Aquí lo tenemos. Ok. Entonces vamos a trabajar esa ecuación. Primeramente nos conviene darle valores a la s, ¿verdad? Si es que hay valores para s, que de 1, 2, 3, 4 numeradores nos eliminen 3. Por ejemplo, si aquí la s toma el valor de 1, pues voy a eliminar a. Y aquí, si s vale 1, podemos eliminar c y d porque multiplicarían al 0 y vamos a poder encontrar el valor de b. Y por ejemplo aquí si la s es 0, aquí se elimina b. Si la s es 0, aquí se elimina c y d y vamos a poder obtener el valor de a. ¿Sí? Vamos a obtener que son los únicos dos valores reales que le podemos dar a la s para encontrar dos numeradores. Pero igual nos van a faltar otros dos numeradores. Ahorita vemos cuál es el procedimiento para obtenerlos. Vamos a empezar. Vamos a darle a s el valor de 1. Aquí nos quedaría 2 más 4 menos 8. Aquí lo tenemos, sustituyendo 1. ¿Sí? Aquí pues nos va a quedar 0. Ya lo dijimos, va a quedar a por 0.
Aquí sería b por 1, aquí sería 1 al cuadrado más 4 serían 5. Aquí tenemos c por 1 más d, aquí está, pero como la s vale 1, ¿sí? Aquí sería 1 por 0. Se va a eliminar todo c más d, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que se elimina todo este término y se elimina todo este término. Aquí nos quedaría 5b, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener 6 menos 8 va a ser menos 2. Pasamos el 5 dividiendo y la b sería menos 2 quintos. Ya tenemos el valor de b, ¿sí? Ahora vamos a darle a s el valor de 0. Sustituyendo aquí y aquí se eliminan y nos queda menos 8. Aquí sería a por, sustituyendo 0, aquí sería menos 1. Aquí sería 4. Si la s vale 0, aquí va a ser 0 y se va a eliminar la b. Si la s es 0, aquí y aquí, pues se va a eliminar todo c y d. Aquí sustituimos, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente se eliminan c y d y se elimina b. Nos quedaría aquí menos 4a. Al pasar dividiendo, tendremos que la a es igual a 2. De acuerdo, pero comentamos que son los únicos dos valores reales que le podemos dar a la s. ¿Cómo vamos a obtener el valor de c y el valor de d? Nos faltan estos dos numeradores. Un procedimiento, pues viene siendo que desarrollemos toda la ecuación. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente anotada la ecuación. Aquí está, ¿sí? Es la misma, ¿de acuerdo? ¿Sí? La puse aquí porque la vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar la ecuación para formar ecuaciones que nos ayuden a calcular c y d. Vamos a recordar cómo era esto, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta ecuación, repito, es la misma que esta. Aquí la vuelvo a anotar. Vamos a desarrollarla. El producto de s menos 1 con s cuadrada más 4 se va a multiplicar por a. Entonces vamos a tener s al cubo por a, sería s cúbica. Sería s por 4, 4s por a, aquí está, 4as, menos s cuadrada por a, menos as cuadrada, menos 4 por a, menos 4a. Luego aquí vamos a tener bs cúbica más 4bs, aquí está. Bueno, aquí vamos a tener que, por ejemplo, s por s menos 1 es s cuadrada menos 1. Vamos a multiplicar de uno por uno. Vamos a tener cs por s sería cs cúbica. Aquí está, ¿sí? Luego cs por s es s cuadrada, pero por menos 1 menos s cuadrada. Luego vamos a tener d por s ds cuadrada. Aquí está. Y luego d por s por menos 1 menos ds. Aquí lo tenemos. Se trata de formar un polinomio, en este caso de grado 3. A ver, vamos a asociar los términos. Empezamos con las potencias de mayor a menor. Aquí tenemos as cúbica más ds cúbica más cs cúbica. Tendremos entonces a más d más c que multiplica s cúbica. Luego las cuadradas serían menos a, sería menos c y sería más d que multiplica s cuadrada. Luego las potencias de s a la 1 sería 4a, los coeficientes, perdón, sería 4a. Luego acá tendríamos 4b, aquí tendríamos menos d que multiplican a s a la 1. Y finalmente el término independiente sería menos 4a, aquí lo tenemos. ¿Ok? De este lado tenemos un polinomio de grado 3. Del otro lado tenemos también un polinomio de grado 3, pero le falta el término en s cuadrada. Es por eso que aquí ves este 0s cuadrada, porque se lo estamos agregando. No nos debe de faltar ningún término de este lado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 2s cúbica más 0s cuadrada más 4s menos 8. Formamos las ecuaciones. ¿Cómo las vamos a formar? Pues vamos a igualar coeficiente con coeficiente correspondiente a la misma potencia, ¿verdad? Así vamos a tener que a más b más c es igual a 2. Esta sería la ecuación número 1, ¿sí? Que menos a menos c más d es igual a 0. Esta sería la ecuación número 2, ¿sí? Que 4a más 4b menos d es igual a 4. Déjame la bajo para que
las veamos acá en la parte de abajo. Aquí está. 4a más 4a menos d es igual a 4. Aquí está. Y que menos 4a es igual a menos 8. Aquí lo tenemos. Menos 4 es igual a menos 8. Listo. Tenemos un total de 4 ecuaciones. Sí, por supuesto que no hay necesidad de que trabajemos las 4. ¿De acuerdo? Nosotros ya tenemos dos valores. El de a y el de b. A es igual a 2 y b es igual a menos 2 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir el valor de a y el valor de b en la ecuación 1 para obtener el valor de c. Así, si la a es igual a 2, vamos a tener 2 y la b es menos 2 quintos, vamos a tener menos 2 quintos más c es igual a 2. ¿De acuerdo? Este 2, si lo mandamos del otro lado, se elimina. ¿Ok? Y al despejar, al mandar el 2 quintos del otro lado, despejamos la c y c es igual a 2 quintos. Entonces ya tenemos también el valor de la c. Ahora, tenemos que el valor de a es igual a 2. Vamos a recordarlo. Aquí está. A es igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tenemos que la c es igual a 2 quintos. Entonces vamos a utilizar esta ecuación número 2 para sustituir a y c y vamos a obtener el valor de b. ¿Okay? Entonces aquí nos quedaría menos 2 porque la a vale 2. La c son 2 quintos, aquí me quedaría menos 2 quintos y sería más d igual a 0. Vamos a ver qué nos quedaría el resultado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que dos enteros a multiplicarlos por 5 nos van a quedar 10 quintos menos 10 quintos. Con este menos 2 quintos serían menos 12 quintos. Y al pasarlo del otro lado vamos a obtener que la d es igual a 12 quintos. Exactamente. Entonces ya tenemos los cuatro numeradores. ¿Ok? Vamos a trabajar la transformada inversa de Laplace. Es esta, mira. Es esta misma que tenemos aquí. ¿Sí? Transformada inversa de Laplace de, la voy a leer acá abajo, de 2s cúbica más 4s menos 8 entre s cuadrado menos s por s cuadrado más 4. Así era la descomposición de fracciones parciales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar la inversa sustituyendo primero los valores de a, b, c y d. Entonces la a es igual a, dijimos que la a es igual a 2 y la b a menos 2 quintos. Entonces vamos a tener aquí está, ya separando. Si la a vale 2, vamos a tener 2 inversa de 1 sobre s. Aquí está. Y si la b es igual a menos 2 quintos, vamos a tener menos 2 quintos de la inversa de 1 sobre s menos 1. ¿Ok? La c son 2 quintos, entonces nos quedaría más 2 quintos de s. Y la d son 12 quintos, más 12 quintos. Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a tener que aquí debemos de separar también en dos transformadas inversas de Laplace. ¿Ok? Por lo pronto las primeras dos vamos a pasarlas igual. Estas dos transformadas inversas aquí están pasando igual. Ahorita las calculamos. ¿Ok? Luego esta transformada inversa de Laplace vamos a sacar el 2 quintos. ¿Sí? Y aplicamos la inversa a s sobre s cuadrado más 4. Aquí está. ¿Ok? Luego estos 12 quintos, como abajo tenemos una suma de cuadrados, y aquí arriba vamos a tener una constante, pues de acuerdo a la tablita, esto me va a arrojar un seno, ¿sí? Entonces aquí tengo 4, arriba debe de decir 2, para que arriba sea k y aquí diga k al cuadrado. Entonces este 12 quintos lo voy a descomponer en 6 quintos por 2. Es por eso que aquí afuera ves 6 quintos y aquí adentro tenemos un 2, ¿de acuerdo? De esta manera ya la tenemos completa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la primera transformada inversa nos quedaría, la inversa de 1 sobre s es igual a 1, ¿sí? Entonces nos quedaría 2. La inversa de 1 sobre s menos 1 es e a la t, multiplicada por menos 2 quintos, nos quedaría 2 quintos del coseno de 2t. Ay, perdón, aquí lo tenemos. Perdón, la inversa de 1 sobre s menos 1 me daría e a la t, multiplicada por menos 2 quintos, era ¿verdad? Sería menos 2 quintos de e a la t, ¿sí? Luego voy con este sí es el coseno.
el coseno de 2t. Si aquí tenemos la inversa de s sobre s cuadrada más 4, aquí nos quedaría 2/5 del coseno de 2t. Y la inversa de 2 sobre s cuadrada más 4, aquí sería 6/5 que multiplica al seno de 2t. Listo. Aquí tenemos entonces el resultado de la transformada inversa para esta transformada complicada, ¿verdad? Así es. ¿Okay? Entonces, en este problema número 5, nosotros utilizamos lo que viene siendo las fracciones parciales, pero aplicamos dos casos. El caso 1 para factores lineales distintos y el caso 3 para factores cuadráticos distintos. Finalmente, pues aquí tenemos ya lista la solución. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto terminamos este video tutorial. Esperamos que te sirva de apoyo para poder resolver transformadas inversas de Laplace utilizando la tabla básica o bien utilizando las fracciones parciales. Claro que en un siguiente video nosotros vamos a trabajar nuevamente fracciones parciales, pero en este caso aplicaríamos la transformada inversa trabajando tanto el primero como el segundo teorema de traslación. Correcto. Déjame tus comentarios y nos vemos en el siguiente video tutorial.